Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Se apoya en anotaciones y bitácoras, observación, entrevista, grupos de enfoques, documentos, materiales y artefactos directos, bibliografías e historias de vida. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial. ¿Qué sigue en la ruta cualitativa? La ruta o procesos cualitativos no es lineal ni lleva una secuencia tan marcada como el proceso cuantitativo. Al ingresar al campo o ambiente, por el simple hecho de observar lo que ocurre, ya estás recolectando y analizando datos, y en esta labor puede ir adjuntándose muestras. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo, al igual que el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo, en el caso de personas en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etc. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Como investigador debes ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué estás en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. En cada estudio debes considerar qué papel adoptas, en qué condiciones lo haces e ir acoplándote a las circunstancias. Observación. Los formatos de la observación. Durante la observación en la inmersión inicial puedes o no utilizar un formato. A veces es tan simple como una hoja de vida en dos. De un lado se registran las anotaciones descriptivas de la observación y el otro las interpretativas. Conforme avanza la inducción puedes ir generando listados de elementos que no debes dejar fuera y unidades que deben analizarse. Papel del observador cualitativo. Los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interno son la participación activa y completa, pero también pueden generar que se pierda el enfoque como observador. En un balance muy difícil de lograr y las circunstancias te indicarán cuál es el papel más apropiado en cada estudio. Entrevistas. Tipos de preguntas en las entrevistas. Mencionaré algunas preguntas que se pueden realizar durante las entrevistas. ¿Considera usted que haya corrupción en el actual gobierno? Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es el problema de este caso? ¿Qué piensa de esto? Esta puede ser una de las preguntas, como muchas más que se pueden realizar en las entrevistas. Recomendaciones cuando realizamos entrevistas. Mencionaré algunas recomendaciones y una de ellas puede ser no preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. No se deben utilizar calificativos. Escuchar activamente. Evitar elementos que obstruyan la conversación como el timbre del teléfono. No brincar abruptamente de un tema a otro.
Siempre informar al entrevistador sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. La entrevista debe ser un diálogo. Normalmente se efectúan primero las preguntas generales. Esas pueden ser unas recomendaciones. Partes de la entrevista cualitativa. Presentación. Al inicio, apaga tu teléfono, celular o móvil. Durante la entrevista, escucha activamente. Mantén la conversación y no transmitas tensión. Sé paciente, respeta silencios, demuestra un interés genuino. Después de la entrevista, elabora un resumen, analiza al entrevistado y su contexto, envía una carta agradeciéndole por correo, analiza la entrevista y revisa la guía para mejorarla. Repite el proceso hasta que tenga una guía adecuada. Al final, pregunta al entrevistador si tiene algo que agregar o alguna duda. Comparte algunas de las interpretaciones que hagas. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales que consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos de 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conservan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente agradable e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Pasos para realizar las sesiones de grupos. Pasos fundamentales. Determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. Definir el perfil de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones. Ejemplos. Detectar personas de tipo elegido e invitarlas a las sesiones. Organizar la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Los participantes deben sentirse tranquilos y relajados. Llevar a cabo cada sesión. El moderador puede ser tú o, aún mejor, un especialista. Bibliografías e historias de vida. La bibliografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Para realizarlas se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Al momento de elegir y diseñar el o los instrumentos de recolección de los datos más adecuados para lograr el objetivo del estudio, es necesario que consideres las ventajas y desventajas de cada uno y siempre recordar que la selección de las herramientas de investigación de un proyecto en particular depende del planteamiento de lo estudiado, los objetivos específicos de análisis, el nivel de intervención del investigador, los recursos disponibles, el tiempo y el estilo. Triangulación de métodos de recolección de los datos. Imagina que pretendes entender el fenómeno de la depresión posparto en mujeres de una comunidad indígena y tu esquema de recabar información incluye observación durante la inmersión en la comunidad, entrevista con mujeres que la padecen, entrevista con sus familiares, observación inmediatamente posterior al parto, algún grupo de enfoques con mujeres que la han experimentado. El análisis de los datos cualitativos. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son explorar los datos, imponerles estructura, escribir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema.
comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible, generar una teoría fundamental en los datos. Proceso general de análisis de datos cualitativos con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, teoría o resolver un problema. Revisión de los datos. Al terminar la muestra inicial, idealmente vuelves a evaluar toda la información para obtener un panorama completo o explorar el sentido general de los datos o materiales recabados. Organización de los datos y preparación para el análisis. Dado el amplio volumen de datos, estos deben encontrarse muy bien organizados en una base. Asimismo, es necesario que planees qué herramientas auxiliares vas a utilizar para el análisis. Bases de datos. Sistema en el cual se organizan los datos cualitativos recolectados utilizando uno o más criterios pertinentes. Bitácora de análisis. A las anotaciones suele denominarles memos analíticos. Registrar la fecha de las anotaciones o memorándum. Incluir cualquier referencia o fuentes importantes. Marcar los memos con encabezados que sinteticen la idea. No restringir el contenido de los memos o anotaciones. Identificar la categoría o el código al cual pertenece el memo. Usar diagramas, esquemas y matrices. Cuando una categoría o un concepto quedó lo suficientemente definido, crear un memo adicional. Registrar las reflexiones en memos que ayudan a pasar de un nivel descriptivo a otro interpretativo. Guardar una copia de todos los memos. Determinación de la unidad de análisis. En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una descripción más completa de estos. Se resumen, se elimina la información irrelevante y se realizan análisis cuantitativos. Finalmente, se trata de entender mejor el material análisis. Codificación. Codificación abierta. Esta implica comparar unidades de análisis con el fin de descubrir categorías relevantes para el planteamiento del problema. Hay 3 actividades de codificación abierta en primer plano. Número 1. Advertir cuestiones relevantes para el planteamiento en los datos. Número 2. Analizar esas cuestiones para descubrir similitudes y diferencias, así como estructuras. Número 3. Recuperar ejemplos de tales cuestiones, unidades o segmentos para ilustrar categorías y el fenómeno. Técnicas de escrutinio. Mencionaré 2 técnicas de escrutinio. Metáforas y analogías. Diversos autores han observado que las personas frecuentemente representan sus pensamientos, conductas y experiencias a través de analogías y metáforas. Transiciones. Cambios que ocurren de manera natural en conversaciones e interacciones pueden construir marcadores de categorías. En textos se trata de párrafos nuevos. El lenguaje verbal también. Los cambios en el tono de voz, las interrupciones o la presencia de ciertas frases pueden implicar transiciones y marcadores. Selección de técnicas. Ninguna técnica por sí misma es mejor que la otra. En ocasiones puedes utilizar una o varias para descubrir categorías y temas.
Tu elección depende de varios factores. Número 1, tipo de datos. Número 2, pericia requerida. Número 3, volumen de los datos. Número 4, tipos de categorías y temas por generar. Descripción e ilustración de las categorías producidas para la codificación abierta. Una vez que generaste o descubriste las categorías presentes en tus datos y que definen y explican los conceptos incluidos en tu planteamiento del problema, es necesario que se dé cada una. Defina la categoría en base a lo que revelaron los datos. Comentes cómo lo concibe o defines tú como investigador. Interpretes el significado de la categoría. Ilustres la categoría incluyendo ejemplos de seguimiento. Por ello, era importante recuperar o guardar citas o unidades de análisis representativas de las categorías generadas en la codificación abierta. Codificación axial. La codificación axial implica descubrir las categorías más importantes en términos de frecuencia o relevancia para el planteamiento del problema y agrupar las categorías similares en temas. Codificación selectiva. La codificación selectiva, que es esencialmente consiste en determinar la categoría o tema central que explica el fenómeno o problemas de investigación. Generación de hipótesis, explicaciones y teoría resultante. Esta fase se deriva de todo el trabajo que realizaste y va surgiendo paulatinamente. Para llevarla a cabo es necesario que revises tu bitácora de análisis, diagrama de conjuntos o mapas conceptuales, mapas o diagramas históricos, mapas sobre los diferentes modelos educativos, sociales, un mapa de los grupos que confluyen en una organización, relacionales, un mapa sobre los conflictos sobre individuos y grupos que luchan en un partido político. Criterios. Fundamentación. La amplitud con que la investigación posee bases teóricas y filosóficas sólidas y provee de un marco referencial que informa al estudio. Tiene que ver con una revisión de la literatura extensiva y permitente. Aproximación. Como investigador, debe señalar de manera específica la secuencia que seguiste en la investigación y los razonamientos que la condujeron. Representatividad de voces. Debe incluir todos los grupos de interés. Capacidad de otorgar significado. La profundidad con que presentas nuevos conocimientos y entendimientos del problema de investigación a través de los datos y el método utilizado. Autenticidad. Los participantes como tú mismo, investigados. Elección del diseño a abordaje de investigación en la ruta cualitativa. Los diseños cualitativos constituyen abordajes generales para responder al planteamiento del problema. Son más bien abiertos y flexibles. No hay fronteras o límites precisos entre ellos. Todos codifican datos, generan categorías y temas, producen teorías, descubren patrones, describen al fenómeno de interés y su significado para los participantes y el investigador. Los diseños de investigación cualitativa que a continuación se te presentan. Diseños de teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un diseño de investigación y un producto de Chalmers, Rayleigh Papert y Marx.
El investigador produce una explicación o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto completo y desde la perspectiva de diversos participantes. Diseño sistemático. Este diseño resalta el empleo de ciertos diseños de análisis de los datos y está basado en procedimiento de Corbin y Satrus. Incluye todas las codificaciones. Proceso de diseño sistemático. Condiciones causales. Categorías que influyen o afectan a la categoría central. Acciones de interacciones. Eje y las condiciones textuales e intervinientes, así como las estrategias. Consecuencias. Categorías resultantes de las acciones e interacciones y del empleo. Estrategias. Categoría de implementación de acciones. Condiciones contextuales. Categoría que forman parte del ambiente o situación o que enmarcan a la categoría eje, que pueden influir en cualquier categoría, incluyendo la principal. Condiciones intervinientes. También influyen a otras y que mediatizan la relación entre las condiciones causales, las estrategias, la categoría central, las acciones e interacciones en las consecuencias. Diseño emergente. En el diseño emergente efectúas la codificación abierta y de esta emergen las categorías. La teoría proviene de los datos en sí, no está ubicada en clases de categorías. En ambos diseños, el tipo de muestreo preferido es el teórico, guiado por teoría. Esto es la recolección de los datos y la teórica que surge van indicando la composición de la muestra. Diseños etnográficos. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades, culturas y sociedades. Algunas características de la investigación etnográfica son formular las preguntas de investigación, utilizar principalmente la observación directa del sistema sociocultural, es interpretativa, reflexiva y constructivista. Se registran los procesos sociales y las interacciones. Se guía por la experiencia en el campo. Los significados provienen de esta y te señala cómo debe evolucionar el estudio, qué nuevos casos, muestras e información adicional debes recolectar. Los riesgos y datos son interpretados desde dentro del contexto social del sistema considerado. Los diseños etnográficos son holísticos y que al inicio buscan una perspectiva general. Además de la observación, historias de vida y artefactos pueden utilizar otras formas de recolección de datos como entrevistas y reuniones. Diseños narrativos. Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos, donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las experimentaciones. Se centran en narrativas entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. El procedimiento consiste en lo siguiente: recopilar historias o narraciones de experiencias de los participantes en función del planteamiento del problema. Armar una historia general entretejiendo las narrativas individuales. Diseños fenomenológicos. La fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. Su origen se remonta al matemático Edmund Husserl.
El diseño fenomenológico se fundamenta en las siguientes premisas. Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis del discurso y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados. El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes. El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad. Diseño de investigación-acción. La finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente. Stringer, 1999, señala que la investigación-acción es democrática, puesto que habilita a todos los miembros de un grupo o comunidad para participar; equitativa, porque las contribuciones de cualquier persona son valoradas o las soluciones incluyen a todo el grupo o comunidad; liberadora, ya que una de sus finalidades reside en combatir opresión e injusticia social; detonadora de la mejora de las condiciones de vida de los participantes. Gracias.